Mucho antes de que alguien formule una opinión sobre tu ropa o tu rostro, tu inconsciente ya ha escaneado algo más profundo, tu firma energética. Para Carl Jung, el magnetismo sexual no es solo el cuerpo, es la libido. Esa fuerza vital total que mueve tus deseos, tu creatividad y tu hambre de conexión. Hoy revelaremos las claves ocultas que indican que ya eres sexualmente magnética, incluso si tu ego aún no se atreve a creerlo. No hablaremos de trucos superficiales de seducción, sino de la integración de tu sombra y tu luz para que tu presencia hable con autoridad antes que tus palabras. Al terminar esta iniciación, entenderás por qué dejar de luchar con tu propia naturaleza es el acto más magnético que puedes realizar. Tu energía habla primero. Tienes que entender que no tienes idea de lo atractiva que ya eres, y ese es precisamente el problema que bloquea tu expansión. Entras en una habitación y tu mente consciente empieza a emitir juicios sobre tu apariencia física, sobre si tu ropa es la adecuada o si tu cuerpo encaja en los estándares externos. Pero mientras tu ego está ocupado en esas trivialidades, algo mucho más potente y primitivo está ocurriendo en el plano del inconsciente. Las personas que te rodean no están mirando tu superficie, están escaneando tu vibración. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, explicó que cada ser humano proyecta una atmósfera psíquica, una especie de aura energética, que comunica tu estado de integración interna mucho antes de que abras la boca para decir una sola palabra. Este es el idioma de la presencia y es el factor determinante de tu magnetismo sexual. La mayoría de las personas caminan por el mundo perdiendo energía constantemente. Lo hacen a través de comportamientos nerviosos, hablando de más para llenar silencios incómodos, buscando validación en la mirada ajena, o tratando de interpretar un papel que no les pertenece. Ese ruido psíquico es percibido por los demás como una falta de centro, como una inseguridad que drena cualquier rastro de atractivo real. Para Jung, la libido no era simplemente un impulso genital, era la energía psíquica total, la fuerza vital que anima tu existencia. Cuando esa energía está fragmentada, cuando estás en guerra con tus propios deseos, o cuando reprimes tu naturaleza sexual por miedo al juicio, esa división interna se proyecta hacia afuera como una interferencia. Tu señal se vuelve débil y dispersa. Pero cuando logras la integración, cuando dejas de pelear con tu sombra y aceptas tu fuego interno, tu presencia se vuelve silenciosa en la superficie y masiva en la profundidad. Ya no necesitas actuar para impresionar, porque tu sola existencia ocupa espacio de una manera coherente. El magnetismo sexual no es algo que haces, es algo que eres cuando dejas de sabotear tu propio voltaje. ¿Has tenido momentos donde sientes que los ojos se posan en ti, aunque no estés haciendo nada especial? Tal vez estás simplemente esperando en una fila o caminando por la calle y sientes esa atracción invisible. Tu ego intenta descartarlo pensando que es una coincidencia o una imaginación, pero en el nivel del inconsciente colectivo, lo que está ocurriendo es que tu campo energético ha despertado una respuesta. La diferencia entre una mujer que persigue atención y una mujer que emana magnetismo radica en la gestión de su tensión interna. Jung creía que el atractivo más profundo surge cuando una persona ha reconciliado sus opuestos. Si no estás huyendo de tu propia sexualidad, si no la consideras algo vergonzoso que debe ser ocultado o algo barato que debe ser exhibido para compensar un vacío, entonces tu silencio se vuelve una herramienta de poder. El silencio de una mujer integrada no es un vacío, es una presencia cargada de intención. Es lo que Jung llamaba el proceso de individuación manifestado en lo social. Otros sienten que hay algo en ti que no puede ser explicado totalmente por lo obvio, algo que se siente sagrado y peligroso a la vez. Esa es la marca del magnetismo real. No es cuánto ruido haces, es cuánta presencia eres capaz de sostener sin colapsar ante la mirada del otro. La mayoría de las mujeres le hackean su poder porque temen a su propia intensidad. Se encogen para no incomodar o se sobreexponen para ser vistas. Ambas son formas de deserción de una misma. La mujer soberana habita su cuerpo con una comodidad natural que resulta profundamente perturbadora para quienes viven desconectados de sí mismos. No necesitas trucos de seducción ni memorizar frases ingeniosas. Lo que necesitas
es dejar de filtrar tu esencia por los poros de la inseguridad. Cuando tu mente y tu cuerpo dicen sí a tu propia existencia, el idioma de tu presencia se vuelve universal. La gente se siente atraída hacia ti no por cómo te ves, sino por cómo se sienten ellos cuando están cerca de tu campo de coherencia. El magnetismo es la consecuencia natural de dejar de estar fragmentada. Es el resultado de traer tu sexualidad desde la sombra hacia la luz de la conciencia y usarla como el combustible de tu autoridad personal. Si sientes que tu energía ha estado dispersa y es momento de reclamar tu centro magnético, suscríbete para activar tu autoridad interna. El cuerpo como templo del sí mismo. Para que una mujer pueda reclamar su magnetismo sexual más profundo, debe comprender la tensión constante que existe entre su persona y su sí mismo. Carl Jung definió la persona como la máscara social, el papel que interpretamos para encajar en la civilización y cumplir con las expectativas de los demás. La mayoría de las mujeres viven atrapadas dentro de esa máscara tratando de presentar una imagen de perfección, de bondad o de éxito que no tiene ninguna raíz en su realidad biológica. Cuando vives solo desde la máscara, tu cuerpo se vuelve un objeto que intentas controlar o esconder, pero nunca un territorio que realmente habitas. El magnetismo real no nace de la máscara que muestras al mundo, sino de la integración de tu realidad física con tu psique. Aparece cuando ocurre un sí rotundo entre tu mente y tu cuerpo, un pacto de no agresión donde dejas de ver tu fisicalidad como un enemigo al que hay que corregir y empiezas a verla como el templo de tu propia divinidad interna. Jung observó que muchas personas sufren de una fragmentación interna donde su mente rechaza sus impulsos naturales y su sexualidad es enviada directamente a la sombra. Esta desconexión crea una rigidez que es visible para todos en el plano del inconsciente. Una mujer que se avergüenza de su cuerpo o que se siente incómoda con su propio deseo, se mueve de forma tensa y sus gestos son mecánicos y carecen de fluidez. Esa falta de naturalidad es una señal de que estás en guerra contigo misma. El magnetismo sexual, en cambio, es la consecuencia de la fluidez. No es una cuestión de belleza simétrica, es una cuestión de habitabilidad. Cuando una mujer habita su cuerpo plenamente, sus movimientos adquieren una cualidad hipnótica porque no hay resistencia interna. No estás tratando de demostrar nada y no estás tratando de ocultar nada. Simplemente existes en un estado de aceptación radical de tu forma física. Esa comodidad silenciosa es profundamente atractiva porque comunica a los demás que eres una persona integrada que no está dividida por conflictos de culpa o de insuficiencia. La máscara social a menudo nos exige que minimicemos nuestra naturaleza instintiva para ser aceptables, pero el precio que pagamos es la pérdida de nuestro fuego vital. Jung enseñaba que el sí mismo es la totalidad de la psique, y que ese sí mismo incluye nuestra biología más elemental. Cuando intentas ser una mujer puramente intelectual o puramente espiritual, rechazando tu centro sacro, estás cortando el cable que alimenta tu magnetismo. El magnetismo es una corriente eléctrica que necesita un conductor sólido, y ese conductor es tu cuerpo. Si rechazas el conductor, la señal se pierde. El secreto de las mujeres que parecen atraer a todos sin esfuerzo es que han dejado de pelear con su existencia física. No necesitan sobreexponerse para compensar una falta de valor interno, ni necesitan cubrirse por vergüenza. Simplemente están presentes en su piel. Esa presencia es lo que otros perciben como belleza real, aunque no puedan explicarlo desde la lógica de los estándares de moda. Es la belleza de la coherencia. Debes empezar a observar cómo te mueves y cómo ocupas el espacio cuando estás rodeada de otros. Si te encoges, si evitas el contacto visual o si tus movimientos son bruscos y apresurados, estás enviando una señal de que no te sientes segura en tu propio templo. Estás permitiendo que la máscara de la inseguridad tome el mando. La mujer soberana practica la fluidez como un acto de autoridad. Permite que su cuerpo se exprese con naturalidad sin el filtro del juicio constante. Esta es la diferencia entre ser una espectadora de tu cuerpo y ser la dueña de tu cuerpo. Cuando el sí mismo y el cuerpo están alineados, tu vibración cambia de forma permanente. Te vuelves una mujer que no pide permiso para existir y que no busca la aprobación del entorno para sentirse válida. Esa independencia emocional anclada en la realidad física es el imán más potente que existe en la psicología humana. El magnetismo.
sexual junguiano, es en última instancia el resultado de la honestidad biológica. Es el momento en que dejas de intentar ser una idea de mujer y te conviertes en la mujer real que ya eres. Al integrar tu sombra y tus deseos, dejas de proyectar una imagen fragmentada y empiezas a irradiar una luz sólida y constante. Tu cuerpo deja de ser una carga para convertirse en tu mayor activo de poder. El mundo responde a esa seguridad con una mezcla de respeto y de fascinación. No se trata de lo que te pones encima, sino de lo que permites que emane desde adentro. La fluidez de tu presencia es el indicador más claro de que has dejado de ser una víctima de tu propia máscara, para convertirte en la soberana de tu propia vida. El magnetismo aparece cuando la guerra interna termina y el sí mismo reclama su lugar en el trono de la conciencia corporal. El despertar de los arquetipos. Anima y Animus. Para comprender por qué algunas personas provocan reacciones tan extremas e inmediatas en los demás, debemos entrar en el territorio más profundo de la psicología de Carl Jung, el reino de los arquetipos. Según Jung, el ser humano no se siente atraído por una persona real en un primer contacto, sino por la imagen interna que esa persona activa en su propio inconsciente. Estas figuras son el animal, la esencia femenina en el hombre, y el animus, la esencia masculina en la mujer. Son patrones energéticos universales que cargan con todos nuestros ideales, deseos y miedos no resueltos. Cuando tu magnetismo sexual está activo y tu energía vital está integrada, dejas de ser percibida como un individuo común para convertirte en una pantalla de proyección para el inconsciente ajeno. Te transformas en un espejo vivo de las figuras internas de quienes te rodean. Esta es la razón técnica detrás de esa sensación de fascinación o de intimidación que provocas en los demás incluso antes de que te conozcan o de que intercambien una sola palabra contigo. Cuando una mujer posee un magnetismo sexual potente, está activando el arquetipo del anima de forma masiva en los hombres y el espejo de su propia sombra en otras mujeres. No te están viendo a ti, están viendo el símbolo que representas para ellos. Si esa persona tiene una relación sana con sus figuras internas, sentirá una fascinación irresistible, una atracción que describe como mágica o predestinada. Pero si esa persona tiene conflictos internos no resueltos, o miedo a su propia profundidad, sentirá una intimidación paralizante o incluso una reactividad agresiva. No es que tú estés haciendo algo malo, es que tu presencia ha obligado a su inconsciente a despertar. Te has convertido en el disparador de su propia psique. Ser sexualmente magnética bajo la lente de Jung significa cargar con una fuerza arquetípica que la mayoría de las personas no sabe cómo gestionar. Es por eso que a menudo te encuentras con personas que te idealizan demasiado, rápido creyendo que eres la solución a todos sus problemas o individuos que se alejan inexplicablemente porque tu luz les muestra sus propias sombras. Este fenómeno de proyección es lo que crea el aura de misterio que rodea a las mujeres soberanas. Al no estar fragmentada internamente, tu señal es clara y potente, lo que permite que el inconsciente de los demás se enganche a tu campo energético con facilidad. Te conviertes en una figura sagrada o peligrosa, dependiendo de quién te mire. El peligro de no entender este mecanismo es que puedes empezar a creerte las proyecciones de los demás perdiendo tu centro en el proceso. La mujer que domina su magnetismo sabe que esa fascinación que despierta no le pertenece totalmente a ella, sino que es el resultado de su capacidad para encarnar un arquetipo universal. Aprende a usar esa proyección como una herramienta de influencia y de autoridad, sin dejar que las fantasias de los demás definan su valor real. Entiende que si alguien se siente intimidado por ella es porque esa persona no ha reclamado su propio poder, y tu presencia se lo recuerda de forma dolorosa. Atraer proyecciones intensas es el indicador más claro de que has dejado de ser invisible en el plano psíquico. Ya no eres una persona más en la multitud, eres una fuerza de la naturaleza que agita las aguas del inconsciente colectivo. Esta carga arquetípica es lo que Jung llamaba el numen, una cualidad de divinidad o de poder, que emana de los individuos que están cerca de su proceso de individuación. Cuanto más integrada estás, más fuerte es el eco que generas en el alma de los otros. Tu magnetismo sexual se convierte entonces en un lenguaje de transformación. Quienes se acercan a ti no solo buscan placer físico,
buscan tocar esa parte de sí mismos que tú has logrado despertar. Eres el catalizador de su crecimiento o el espejo de su estancamiento. Por eso tu presencia nunca es neutral. O inspiras o perturbas, pero jamás pasas desapercibida. Dominar este despertar de los arquetipos es lo que te permite navegar el mundo con una autoridad que no proviene de lo que haces, sino de la magnitud de lo que representas. Al convertirte en la arquitecta de tu magnetismo, dejas de temer a las reacciones de los demás y empiezas a disfrutar de la posición de poder que te otorga ser la dueña de tu propia proyección. Para dejar de ser una espectadora de tu propio poder y convertirse en la arquitecta de tu magnetismo, suscríbete y reclama tu fuego. Sostener la atención. La maestría del deseo. Uno de los secretos más profundos y menos comprendidos del magnetismo sexual, desde la perspectiva de Carl Jung, es la capacidad psíquica de sostener la atención de los opuestos, sin apresurarse a escapar de ella. En la psicología analítica, el crecimiento y el poder real ocurren cuando un individuo es capaz de soportar la presión interna entre el deseo y la contención entre la vulnerabilidad y la fuerza. La gran mayoría de las personas en el mundo moderno son incapaces de manejar la carga eléctrica que genera la atracción real. Cuando sienten la tensión del deseo o la intensidad de una mirada profunda, reaccionan de forma automática mediante la distracción, la risa nerviosa, el exceso de palabras o la evitación física. Huyen del momento porque la presión de la energía sexual acumulada es demasiado alta para su estructura egoica. Esa huida es una señal inconsciente de debilidad y de falta de centro, lo que destruye instantáneamente cualquier rastro de misterio o de magnetismo. La mujer, soberana en cambio, posee lo que Jung llamaba un ego fuerte y bien integrado, que le permite convertirse en un contenedor para esa energía. Ella no huye de la tensión, la habita. Posee la maestría de sostener la mirada un segundo más de lo socialmente cómodo, sin desviar la vista por pánico o inseguridad. Sabe que en ese espacio de silencio y de contacto visual sostenido es donde se cocina la verdadera alquimia de la atracción. Al no colapsar ante la presión interna, estás enviando una señal masiva de madurez emocional y de alto valor percibido. Estás comunicando que eres una mujer que no puede ser movida fácilmente por sus impulsos o por la presencia de otros. Tu capacidad de quedarte presente en el silencio sin necesidad de llenarlo con banalidades te otorga una autoridad natural que resulta profundamente atractiva. La tensión del deseo es como una corriente eléctrica de alto voltaje. Si el conductor es débil, se quema y se rompe, pero si el conductor es sólido, genera una luz cegadora. Tú eres ese conductor. Sostener la atención significa también ser capaz de sentir tu propio deseo y el deseo del otro, sin la urgencia desesperada de actuar sobre él de inmediato, para aliviar la ansiedad. Jung enseñaba que la libido, cuando se contiene y no se descarga de forma impulsiva, se transmuta en una fuerza de voluntad y en un carisma arrollador. Una mujer que puede estar frente a alguien que le atrae y mantenerse en su centro, sin buscar validación, sin intentar agradar y sin perder su postura, es una mujer que posee el mando total de su realidad. Esa contención es lo que crea el erotismo de alto nivel, el cual no depende de la desnudez física, sino de la densidad de la presencia. La gente se siente atraída por aquello que no pueden descifrar o poseer de inmediato. Al sostener la atención, estás estableciendo una frontera de respeto y de valor. Estás diciendo que tu energía no es barata y que tu atención es un recurso que debe ser ganado. En un mundo de gratificación instantánea y de conexiones superficiales, la mujer que sabe esperar y que sabe sostener el fuego interno se convierte en un imán irresistible. Esta maestría requiere que aprendas a observar tu propia ansiedad y a no dejar que ella dicte tus movimientos. Cuando sientas que el corazón se acelera o que el impulso de decir algo para romper el hielo aparece, simplemente respira y quédate ahí. Observa cómo la otra persona empieza a proyectar sus propias inseguridades ante tu calma. Al no reaccionar, te vuelves el punto de referencia, el eje sobre el cual gira la interacción. Esta es la esencia de la soberanía aplicada al magnetismo sexual. No eres una hoja movida por el viento del deseo ajeno, eres la montaña que permanece firme mientras el viento sopla. Esta capacidad de contención es lo que permite que la atracción se profundice,
y pase de ser algo puramente instintivo a ser algo arquetípico y transformador. La atención sostenida es el puente hacia el alma. Cuando dejas de huir de la intensidad, empiezas a descubrir que tu magnetismo no tiene límites porque tu capacidad de contener energía ha crecido. Al final del día, la persona que más puede sostener la atención es la persona que tiene el control de la situación. Tu silencio y tu mirada son tus herramientas de mando más potentes. Úsalas con la sabiduría de quien sabe que su valor no depende de la aprobación externa, sino de su integridad interna. La maestría del deseo es en realidad la maestría sobre una misma. El efecto sombra, atracción y resistencia. El signo definitivo y más contundente de que posees un magnetismo sexual poderoso, según la psicología de Carl Jung, no es gustarle a todo el mundo ni recibir una aprobación unánime. De hecho, buscar la aceptación de todos es la forma más rápida de diluir tu esencia y apagar tu fuego vital. El verdadero indicador de que tu energía ha alcanzado un nivel de voltaje superior es la provocación de una polaridad extrema en tu entorno. Un magnetismo real y profundo genera fascinación e hipnosis. En unos, pero simultáneamente provoca rechazo, incomodidad o una intimidación paralizante en otros. Si notas que tu presencia divide las aguas que hay, quienes no pueden dejar de mirarte y quienes no pueden sostenerte la mirada, o incluso reaccionan con frialdad defensiva, estás ante la prueba más clara de que tu libido o fuerza vital ha dejado de ser una señal débil para convertirse en una fuerza arquetípica. Esto indica que tu energía es lo suficientemente fuerte como para agitar las capas más profundas del inconsciente ajeno, despertando aquello que los demás no han querido ver en sí mismos. Jung enseñó que cualquier cosa que lleve una carga poderosa de vida inevitablemente despierta la sombra. La sombra es el contenedor de todo lo que hemos rechazado, negado o juzgado como malo en nuestra propia psique. Cuando caminas con una presencia integrada aceptando tu propia naturaleza sexual y tu autoridad personal, te conviertes en un detonador de la sombra de los demás. Aquellos que han reprimido sus deseos, que viven bajo máscaras de falsa moralidad o que temen a su propia intensidad, verán en ti una amenaza. Tu luz les recuerda su propia oscuridad, su libertad les recuerda su propia prisión, y tu magnetismo les recuerda su propia desconexión. Esta es la razón por la que algunas personas podrían tratar de minimizarte e ignorarte, o incluso criticarte sin una razón lógica. No es algo personal contra ti, es una reacción alérgica de su ego ante la magnitud de tu ser. Entender esto es fundamental para la mujer soberana porque le permite dejar de buscar la aprobación de los débiles y empezar a disfrutar de la posición de mando que le otorga su propia intensidad. La polaridad es la moneda de cambio del carisma auténtico. Si no estás provocando resistencia, es muy probable que te estés escondiendo o que estés tratando de ser demasiado aceptable para el sistema. La mujer que es verdaderamente magnética no tiene miedo a resultar incómoda, porque sabe que la incomodidad ajena es el reflejo de una transformación que ella está provocando. Cuando alguien se siente intimidado por ti, en realidad está sintiendo la presión de su propio inconsciente, tratando de subir a la superficie. Tu presencia los obliga a cuestionarse, a mirar donde no querían mirar y a sentir deseos que habían bloqueado. Esta mezcla de atracción y resistencia es lo que te hace inolvidable. Incluso quienes dicen que no les agradas, no pueden dejar de hablar de ti ni de pensar en ti, porque has dejado una huella en su arquitectura psíquica. Te has convertido en una parte de su paisaje interno. Eres el espejo donde se ven obligados a confrontar su propia falta de fuego. Aceptar el efecto sombra es el acto final de soberanía. Significa que dejas de disculparte por tu brillo y dejas de encogerte para que otros no se sientan pequeños a tu lado. Si alguien se siente pequeño ante tu presencia, es su responsabilidad de expandirse, no la tuya limitarte. El magnetismo sexual en su sentido más elevado es una herramienta de liderazgo espiritual y material. Al provocar esa polaridad, estás filtrando naturalmente tu entorno, atrayendo a quienes tienen el coraje de encontrarse con tu intensidad y alejando a quienes solo buscan relaciones de baja frecuencia y validación superficial. Tu energía es una prueba de fuego para los demás. Aquellos que pueden sostener la tensión de tu magnetismo son los que están listos para caminar a tu lado en la construcción de un imperio.
Los que huyen simplemente están demostrando que su contenedor interno todavía no es capaz de procesar el voltaje que tú emites. No intentes rescatarlos ni intentes bajar tu luz para que ellos se sientan cómodos. Habita tu trono con la certeza de que tu valor no se mide por la cantidad de personas que te aceptan, sino por la calidad de la transformación que provocas con solo existir. Tu magnetismo sexual es el combustible de tu realidad externa. La riqueza, el poder y la influencia son simplemente las sombras que proyecta tu sol interno. Cuando dejas de pelear con tu sombra y la integras en tu luz, te vuelves una mujer completa, y una mujer completa es por definición una mujer peligrosa para el orden establecido. Ya no eres una empleada de las expectativas ajenas, eres la dueña de tu propia corriente energética. Al final del camino, el magnetismo no se trata de quién te desea fuera, sino de cuánta vida eres capaz de contener dentro de ti. Cuando dejas de producir dinero desde el esfuerzo y empiezas a atraerlo desde tu estado de ser, has ganado el juego de la realidad. Tu presencia es tu contrato más valioso y tu autoridad es tu mayor activo. Mantente firme en tu centro. Observa la polaridad que generas con curiosidad y nunca permitas que la resistencia de los demás apague la llama de tu propia divinidad. Eres la arquitecta de tu magnetismo y el mundo es el escenario donde tu alma decide manifestarse. Tu riqueza es la sombra de tu poder interno. Tu riqueza es la sombra de tu poder interno. Suscríbete para reclamar tu corona y comenta la afirmación: soy un canal de magnetismo integrado para sellar tu autoridad sobre el inconsciente ajeno. No produzcas dinero, conviértete en el canal que lo sostiene. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu expansión es inevitable.